Es importante que desde el mundo occidental entendamos algunas definiciones o acepciones que usamos desde el lenguaje común. No es lo mismo árabe, moro, musulmán, islamista. Son conceptos que usamos indistintamente porque se usan indistintamente en los medios de comunicación, pero que tienen significados diferentes. Ok. Entonces, es importante diferenciarlos porque no significan lo mismo ni para los musulmanes, ni deberían significar lo mismo para nosotros los cristianos, para poder entender el fenómeno religioso, sociopolítico y militar que hay en los países no solo árabes, sino de religión musulmana. De ahí, Espérame, Felipe, dígame. que déjame ver si estamos en el aire. Dame un momento. Sí, ya tomé ese primer punto. Doctor, le voy a enviar por correo electrónico el texto de lo que voy a exponer hoy. No, lo va a Hace hacer. falta. Déjame ver. Ya acá es la 1 de la mañana. Usted se encuentra en Estados Unidos, según me explicaba, o entendí. No, estoy todavía en República Dominicana. Todavía en República Dominicana. Me está haciendo falta un mangú o un bacalao. Un bacalao. El bacalao dominicano me encanta. Tengo días de andar con esa idea en la cabeza. Bueno, ya está. Bueno, está bien. En un ratito vamos a esperar 3 minutos y entonces iniciamos formalmente Sí, después quiero abordar otro mito, que es que los musulmanes son unos solos o son una sola religión. Realmente tienen muchísimas denominaciones, grandes diferencias, inclusive enormes enfrentamientos, no solamente políticos, sino enfrentamientos armados, de acuerdo a los países que lideran cada una de las corrientes, ya sea suní o chií. Posteriormente, las similitudes entre el judaísmo, el cristianismo y el islam. ¿Qué tenemos en común? Ya son 3 temas. Sí, sí. Arrancamos por ahí, 3 temas. O sea, Sí. Primero, confusión de términos. ¿Cuál fue el segundo punto que dijiste? El segundo punto es a ver, déjeme ver. El primero es los conceptos, ¿no? Sí. Que usamos indistintamente. El segundo es qué es ser musulmán, ¿no? ¿Qué significa ser musulmán? Sí, la diferencia. Y que no son una corriente religiosa única, que tienen grandes diferencias entre sí, entre las diferentes denominaciones. Y la tercera es qué similitudes hay entre el judaísmo, el cristianismo y el islam. Bueno, las 3 son religiones llamadas religiones abrámicas porque tienen como punto de partida la figura del profeta Abraham. Y después de eso entramos en... Ya entramos a la parte de la charia, ¿verdad? Que es muy breve, porque la charia es un documento muy extenso donde se
se explican en qué consiste la Sharia y su interpretación, porque además la Sharia tiene dos elementos, tiene la Sharia en sí y el fiqh, que es la interpretación, que es donde hay serios problemas, ¿no? Hay problemas de derechos humanos, de, de brutalidades cometidas en nombre del Islam, ¿verdad? Y para cerrar, un breve bosquejo de qué es el Talibán, porque hemos escuchado mucho sobre el Talibán, pero la gente habla de los mujahideen y los talibán, y no son lo mismo. Perfecto, vamos a iniciar. Bien, aquí estamos ya en nuestro espacio Buen Vivir, hoy con un tema importante. Hoy vamos a hablar sobre el Islam y tenemos un invitado especial. Felipe Molina desde El Salvador. Felipe es vamos a decir un politólogo, un experto en cuestiones internacionales, y con él vamos a conversar sobre el tema del Islam. El tema se hace importante por la situación de Afganistán, o sea, los talibanes están tomando el poder y entonces hay una oleada de gente huyendo de Afganistán. Entonces uno se pregunta qué es realmente el Islam, qué es lo que hay detrás de todo esto. Y el asunto se nos complica un poquito más porque desde ayer recibimos la noticia de que el ISIS, otro grupo también dentro del Islam, provoca un acto terrorista en Afganistán. O sea, eso no complica el panorama porque uno pensaba como que todos los islámicos eran la misma cosa. Pero ahora estamos viendo que una cosa es el Talibán y otra cosa es el ISIS, hasta el punto de un probable enfrentamiento. Bueno, Felipe, bienvenido a este espacio Buen Vivir para hablarnos sobre el Islam. ¿Cómo está El Salvador? Y mando un saludo a toda la gente, Felipe. Buenas tardes, hora de República Dominicana, doctor Tunker. Una bendición para usted y para todos los hermanos y hermanas que estén conectados a esta breve charla sobre el Islam. Son ahora acá a la 1 de la mañana, prácticamente ya falta muy poco para la 1 de la mañana y no estoy en El Salvador ahora. 1 de la mañana, Felipe. Sí. ¿En El Salvador? No, estoy ahora en Singapur. En la semana pasada no pudo ser la reunión porque estaba viajando precisamente. Oh, tú estás en Singapur, Felipe, estás de madrugada. Sí. Felipe, mire, dime, concluye, sí, por favor. Sí, bueno, lo primero, doctor, es que generalmente en el mundo occidental usamos de forma indistinta varias palabras para designar a los musulmanes. Hablamos de árabes, de moros, de musulmanes y de islamistas. En el mundo oriental estas palabras tienen diferentes significados y deberían tenerlo en el mundo occidental también porque significan cosas diferentes. Árabe, como tal, es la designación que se le da a los originarios o habitantes de la península arábiga, que tiene como principal país Arabia Saudita y que significa desierto o originario del desierto. También tenemos poblaciones árabes al otro lado, ya en el continente africano, y algunos países que se identifican como árabes tanto en Asia y en África. El moro es una designación que se le da a los habitantes del norte de África, ya no de la península arábica, que generalmente del Magreb y de Mauritania, de Marruecos.
Musulmán, musulmán se refiere a los creyentes en la religión musulmana, ¿no? Los creyentes en el Corán, la Sunna. Y esta se divide además en dos grandes corrientes que no son las únicas, que son los sunitas y los chiitas, que dominan mayoritariamente la religión musulmana. Y después están los islamistas. Los islamistas se refieren a los partidarios de las corrientes más radicales del Islam, que aspiran a establecer un código civil y penal, una forma de gobierno basado supuestamente en el Corán o en su interpretación, ¿verdad? Porque además los musulmanes no tienen, como tienen los cristianos, un solo referente. Nosotros tenemos el referente bíblico. Ellos tienen el Corán, después tienen la Sunna, que es como las buenas prácticas del profeta, que constituyen la ley, y posteriormente tienen la Sharia. La Sharia, que es una expresión política de la Felipe, Sunna. perdón, déjame, porque nos estás diciendo muchas cosas. O sea, nos está diciendo que árabe y moro son realmente conceptos geográficos, ¿verdad? Uh-huh. Que árabe tiene que ver con la península arábiga y moro tiene que ver con el norte de África, aunque a veces se refiere a la misma persona. Eso es lo que nos dijiste, ¿verdad? Es correcto, doctor. Usted tiene toda la razón. Y nos está diciendo entonces que hay una diferencia entre musulmán e islamita. Entendí de lo que dijiste, que musulmán es la religión, islamitas la posición política. Explícanos ese punto. Existen muchos musulmanes que no son árabes. ¿Cuál es la cobertura de la religión musulmana? Bueno, tenemos musulmanes árabes, tenemos musulmanes africanos, tenemos musulmanes asiáticos, chinos, tenemos musulmanes de países asiáticos como Singapur, por ejemplo, que tiene una población musulmana muy grande, que no son árabes, que no son moros, porque no son originarios del Magreb, pero la gran mayoría también de los musulmanes no son islamistas. El islamismo es una corriente que pretende alcanzar el poder político a través de métodos violentos y una interpretación extremista del Islam. Felipe, pero espérate que nos está dando una información que es crucial. O sea, no es lo mismo musulmán que islamita. Musulmán es la religión, islamita son posiciones políticas. Así mismo, doctor. Ok. Entonces tú nos dijiste sobre los musulmanes, la religión musulmana, que había dos tendencias, sunitas y chiitas. Sí, en ¿Puedes efecto. explicarnos la diferencia entre sunitas y chiitas? Bueno, existen muchas tendencias, no, esas son las mayoritarias. Dentro de los musulmanes hay sunís, chiís, sunitas y chinitas, ibadíes, alawitas, ismaelitas y los drusos. O sea, y otra gran cantidad de pequeñas denominaciones. ¿Cuál es la diferencia, ¿no?, entre uno y otro? A la muerte del profeta de Mahoma, hubo una corriente que manifestó su deseo de que fuera la familia del profeta Mahoma la que siguiera el, el linaje del califato. Y esta corriente proponía a Ali, que era el sobrino del profeta, para continuar con el califato. Esta corriente, que son los sunitas, decían, bueno,
había que seguir, y los tres califas siguientes no fueron sunitas. Ali fue envenenado junto con su hijo, y ellos no reconocen estos califatos. Y los chiitas decían lo contrario, que cualquier musulmán podría ser califa. Obviamente eso marcó la primera gran división de la religión musulmana. Pero en la práctica, hoy, aparte de ese origen histórico, ¿qué diferencia a sunitas de chiitas? Bueno, realmente son políticos. Creen en el Corán, creen más o menos en algunas interpretaciones de la Suna, ¿ah? Y en la aplicación de la Sharia. Nos encontramos con que hay varios países que creen que la Sharia debe regir la vida religiosa del musulmán, y otros países que creen que debe regir todo lo relativo a la moralidad, la vida familiar, la política, los negocios, prácticamente todas las esferas de la vida de los países. Y eso en alguna medida diferencia un grupo u otro. Hay una distinción entre los teólogos musulmanes que hablan de la diferenciación entre el Corán, la Sharia y el fiqh. ¿Qué es el fiqh? El fiqh en árabe es la interpretación, ¿verdad? Se denomina, dice, el derecho de la Sharia es el resultado de la legislación, es la ley, sin embargo, que viene además y emana de Dios, Shari. Y el derecho de la interpretación, que consiste en la interpretación jurídica, que es donde radica fundamentalmente las diferencias. Pero no nos has dicho si hay diferencia de principios y prácticas religiosas entre sunitas y chiitas. ¿Todos tienen el mismo ritual religioso en general, así a grosso modo? La diferencia radica en la aplicación de la Sharia y el fiqh. Ok. Esa es la gran diferencia. Si tenemos, por ejemplo, vamos a citar una cifra que es muy interesante. El 80% del mundo islámico, ¿verdad?, lo constituyen los suníes. El 80%, una gran cantidad. Y los chiíes, el 10%. Han tenido guerras cíclicas durante muchísimos siglos, ¿verdad? Y obviamente esto pues ha hecho que varios países, muchos muy poderosos y dominados por algunas élites, quieran imponer su idea a otros. En el caso de los suníes, los países que tienen una mayoría suní son Arabia Saudita, Afganistán, Pakistán, Jordania, Kuwait, Yemen, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Túnez, Qatar, Libia y Turquía. Y de mayoría chiita, tenemos, que significa chiita, significa, voy a citar esto, ¿no? Suníes viene de la palabra suna, que siguen la suna, que es las enseñanzas del profeta Mahoma. Y los chiitas vienen de Shiat Ali, que son los seguidores de Ali, por eso se les llama chiitas. Y los países que encabezan este movimiento son Irán, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Pakistán, India, Kuwait, Libia y Siria. Esta distribución geográfica nos puede ayudar a entender muchos de los conflictos que estamos enfrentando hoy. Nosotros vemos que hay países árabes que se apoyan unos a otros, no solamente políticamente, sino también militarmente. Y estas agrupaciones o este tipo de apoyo obedece literalmente a esta denominación confesional. Ok, entonces la diferencia entre sunitas y chiitas tiene que ver con la aplicación de la Sharia y el Corán a la vida política prácticamente.
Entonces ahí entran en relación con los islamitas. O sea, ya estos musulmanes cuando aplican la Sharia, ya ahí entramos en el tema de los islamitas, el elemento político. Explícanos ese punto. Bueno, la diferencia tiene su origen los sunitas que creían de que cualquier musulmán podía ser califa. Ese es el origen, realmente. El origen no solo teológico, sino histórico. Los sunitas tenían una posición más democrática, más liberal, mientras que los chiitas se apegaban a la familia. Eran un califato, era un reinado. Sin embargo, esto ha emigrado hacia una serie de movimientos extremistas, ¿no? Y yo quiero citar de que no todos los países musulmanes, ni no todos los países islamistas, no todos los países que, digan, disculpen, no todos los países que tienen la religión musulmana incorporada en sus leyes son extremistas. Y quiero citar, por ejemplo, Pakistán, Mauritania, Irán, Afganistán o Libia, Arabia Saudita, que tienen incorporado de forma expresa el Corán en sus legislaciones. Y sin embargo, no todos ellos tienen un fiqh, una interpretación extrema de la Sharia en sus leyes. También hay formas más radicales de movimientos islamistas, por ejemplo, y que también quiero aclararlo, lo usamos indistintamente. En el caso de Afganistán, se habla indistintamente de mujahideen y de talibán. No son lo mismo. Los mujahideen son un movimiento que se creó para hacer frente a la invasión inglesa en el siglo antepasado y a la invasión soviética en el siglo pasado. Y los talibanes son estudiantes musulmanes que que salieron de las madrasas o escuelas musulmanas en la frontera pakistaní y Afganistán y que alcanzaron el poder por ser considerados puros, en una necesidad de la sociedad afgana de poder poner un poco de orden dentro de la sociedad. Durante la guerra, muchos años de guerra que ha tenido Afganistán, ha habido un gran desorden inherente al conflicto armado. Y los talibanes surgen como un esfuerzo de la sociedad afgana para poder sentar un poco de orden basado en una interpretación estricta del Corán, de la Sunna y de la Sharia. Y una interpretación, vamos a decir, radical, fundamentalista, porque el talibán ha sido relacionado por las informaciones en la prensa como radicales en la aplicación de la pena de muerte, degollando personas, en aplicación de la Sharia. O sea, Talibán entonces es un movimiento islamita radical. Sí. Hay dos expresiones preponderantes del radicalismo global, del radicalismo islamista. Tenemos a Al Qaeda, la base, que se le culpa por los ataques, o son los responsables, no se les culpa, son los responsables de los ataques a las Torres Gemelas en Nueva York y de muchísimos de las acciones brutales dentro del mundo árabe. Y el otro es Daesh, que es una decisión de Al Qaeda, que ISIS, que fue los autores de los dos atentados que hubo en el aeropuerto cuando estaban evacuando el personal, las tropas de la coalición. ¿Cómo pronunciar ese nombre? ISIS. 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 O sea, ISIS es un desprendimiento de Al Qaeda. ISIS es un desprendimiento de Al Qaeda. Y son los más radicales de todo ISIS. Son los más radicales de todos. Sin embargo, no son los mismos, no son solo ellos. Está también Boko Haram, por ejemplo, que es una organización terrorista en Nigeria,
En el África, sí, en el sí. África, que ha secuestrado niñas, ha matado muchísimas ¿Cómo se personas. llama ese grupo? Boko Haram. O sea, lo que nos estás diciendo es que el islamismo tiene varias expresiones sin un contacto necesario entre ellas. Boko Haram no tiene una relación directa con Al Qaeda. Ellos juraron en el año 2015, ellos juraron lealtad a Al Qaeda, Boko Haram. Oh, y el ISIS se desprendió. De Al Qaeda. Y entonces, este acto terrorista que aparece ayer, ¿cómo tú lo interpretas? Porque uno pensaba que los talibanes iban a tomar el poder con el apoyo de todo el pueblo, pero este acto terrorista parece ir en contra de los talibanes. Explícanos ese fenómeno. Sí. ¿Qué ocurre? Al igual que ocurre con otras religiones, hay diferentes denominaciones, diferentes corrientes. Y hay corrientes que son más conservadoras que otras. En el caso que no lo tenemos en el cristianismo, hay corrientes que son más violentas, otras que son violentas y otras que no son violentas. En el caso de ISIS, pues si bien son islamistas, ellos propugnan una corriente muy violenta y de enfrentamiento que va más allá de lo manifestado. Yo por lo menos he leído y he escuchado las declaraciones de los voceros de los talibán, y los talibán pretenden hacer las cosas diferentes. Por lo menos eso es lo que han manifestado en sus declaraciones y en las negociaciones que han hecho con Estados Unidos. Sin embargo, controlar estas facciones que participaron en conjunto con los talibanes en la guerra, basado en el principio de la comunidad religiosa y que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, pues obviamente es realmente muy difícil de controlar. Y yo creo que también la sociedad afgana, yo conversaba con algunos especialistas que trabajaron en Afganistán y trabajaron en Irak, y me comentaban de que el escenario de Irak es muy parecido al escenario de Afganistán. No hay una sola estructura social, hay muchos señores de la guerra con muchos intereses diferentes, y obviamente un pueblo que lleva muchísimos años en guerra, en una guerra que muchas veces tuvo manifestaciones injustas y que generó un gran descontento, ¿no? Muchos analistas militares y analistas políticos no se explican cómo el talibán pudo tomar el país completo. Se derrumbó literalmente un ejército que era considerado uno de los más fuertes y potentes del Medio Oriente. Se derrumbó en asunto de un par de semanas. Pero tiene que ver no solamente con el tema religioso, sino con la voluntad de lucha, ¿no? Felipe, pero esta salida de los americanos y el empuje del talibán no fue un acuerdo político o fue coincidir. ¿Qué pasó realmente? Recordemos de que hay una teoría que dice que la guerra es la política por otros medios. También se aplica de forma inversa. La política es la guerra por otros medios, es la contraposición de una idea con otra, en la que una de las dos prevalece de forma explícita o prevalece de forma implícita, pero prevalece. Obviamente, la retirada de los Estados Unidos tiene un sentido que es muy claro en las declaraciones del presidente Biden. Primero, la guerra ha costado billones, no millones, billones de dólares y miles de vidas de norteamericanos. Pero Biden dijo una cosa que es totalmente cierta. Estamos imponiendo una forma de gobierno y de vida por la que ni siquiera los afganos están dispuestos a luchar. Correcto, correcto. Bueno, entonces, ¿qué tú esperas que va a pasar entre talibanes, Al Qaeda, ISIS, ahora en Afganistán?
Yo creería que va a, bueno, hay que esperar. Hay muy poca confianza en las declaraciones de los talibanes. Sin embargo, hay algunas cosas, hay excesos obviamente que han sido ampliamente divulgados por los medios de comunicación, pero no ha sido masivo. Yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos amigos que están allá en Afganistán y me dicen, bueno, es cierto, hubo un cambio, desapareció el ejército afgano, ahora hay tropas del talibán. Sin embargo, los abusos no han sido masivos. Claro, ha habido, como era de esperarse, algunos cambios. Cambios que tienen que ver con la aplicación particular de la Sharia, con el fiqh, con la interpretación, que es una visión conservadora. Y esa visión conservadora se ha impuesto en la sociedad afgana más el temor por los años de brutalidades que se cometieron en el primer periodo de gobierno del talibán. Sin embargo, los voceros talibanes y algunos comandantes del talibán, que no son los mismos que enfrentaron a los soviéticos en los años 80, manifiestan de que ellos desean un Estado reconocido internacionalmente, respetuoso de la ley, y hay algunos ejemplos que son muy claros de que algo ha cambiado. ¿Qué tanto, qué tan permanentes sean esos cambios? No lo sé. Por ejemplo, el alcalde de Kabul, que en otras circunstancias hubiera sido pasado por la arma inmediatamente, fue invitado a seguir dirigiendo la ciudad. Ok. Y, y también han habido algunas declaraciones que son verdaderamente duales. Por ejemplo, se va a respetar los derechos de la mujer de acuerdo a la Sharia, pero no de acuerdo a la Sharia, de acuerdo al fiqh, a la interpretación que hagan las autoridades de la Sharia. Y sobre esto quiero mencionar de que la Sharia tiene cuatro grandes componentes. Los asuntos doctrinales o dogmáticos, los relacionados con la fe, las prácticas rituales, las normas éticas y los asuntos jurídicos. ¿Qué significa Sharia? El camino del Islam hacia la salvación. Y relativos a la moralidad, la vida familiar, la política y los negocios. Esta tiene su origen en el siglo VII. ¿Verdad? Y eh, ¿cuáles son las bases de la Sharia? Bueno, sus bases son el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes, y la Sunna, que son las prácticas ejemplares de Mahoma que los musulmanes deben seguir. Hay algunos teólogos que yo no comparto esa visión, pero quiero traerlo a colación antes de que alguien me lo señale, que hablaban de que el sermón de la montaña tenía ciertas similitudes con la Sunna. Yo difiero de eso, aunque también el sermón de la montaña aborda el tema de algunas prácticas que se esperan de los cristianos. Y también quiero resaltar algunos elementos que son importantes para nosotros los cristianos con respecto al Islam. Lo primero es que tanto los judíos como los cristianos, como los musulmanes, creemos en un solo Dios. Las tres religiones son monoteístas. ¿Ah? Tenemos una tradición profética, las tres religiones. ¿Ah? Las tres religiones creen en la figura de los profetas, así como en su rol. Lo tercero es que las tres son religiones abrahámicas, y esto yo quiero resaltarlo porque se sitúa a Abraham al centro de la división de las tres grandes religiones. Como ustedes recordarán en el Génesis, Abraham, que ya era un hombre mayor, que estaba casado con Sarai, que era una mujer mayor que no podía tener hijos, concibió con Agar, que era la esclava egipcia de Abraham, y tuvo por hijo, ¿verdad?, a Ismael. Y Ismael, que es echado, que junto con su madre Agar es echada del hogar de Abraham, se va al desierto y se le aparece un ángel y el ángel le dice que liderará multitud de naciones. Sí. Y de ahí tienen origen los ismaelitas, que son los musulmanes. Y
Abraham concede por un anuncio de Dios a Isaac, que es considerado el hijo de Abraham, que da origen al cristianismo. O sea que los árabes vienen de Ismael, los judíos vienen de Isaac. Mira, yo creo que necesitamos otro programa. O sea, te sugiero que esto ha sido solo una introducción y que necesitamos otro programa. Antes de concluir, yo creo que Rafael Tejeda está por ahí. Yo quiero escuchar su reacción. ¿Cuándo podríamos tener la segunda parte? La semana que viene. ¿El próximo viernes está bien contigo? Próximo viernes está bien, ¿verdad? Perfecto. El próximo viernes le damos seguimiento a todo esto. Bueno, del otro lado tenemos aquí a Rafael, que es nuestro otro politólogo. Rafael, nos hemos llevado todo el tiempo porque tú no me aseguraste que podías llegar, pero dame tu reacción. Creo que escuchaste la exposición de Felipe. Dame tu reacción, sea desde el punto de vista político o religioso, sobre el Islam. Te escuchamos, Rafael. Gracias, doctor, por la oportunidad. La realidad es que yo esperaba participar, pero la participación de Felipe fue más. No hay mucho que agregar, a no ser para tratar de complementar cualquier aspecto específico, pero yo creo que Felipe fue brillante en su exposición, y solamente que quizás nos tocaría analizar si la salida, la realidad de la salida de los Estados Unidos, porque todos sabemos que Trump había decidido ya que se iba a salir de Afganistán, no solamente por el costo de vidas, sino también por el costo económico. Era una billonada que se había gastado en Afganistán sin resultados. Porque el gran problema es, como dijo Biden, que los afganos no se ponen de acuerdo entre ellos. Entonces no hay forma de unificarlo si ellos no quieren. Pero más que nada, yo pienso que fue la fin de sus errores, los mismos errores, porque la salida, y todos recordamos la salida de los 70 de Vietnam, provocó la caída del gobierno de Vietnam del Sur, y que el Vietcong tomara todo el poder político en Vietnam en un par de meses, y en ese momento Vietnam fuera prácticamente el tercer ejército más armado del mundo, porque Estados Unidos dejó todas las armas que tenían allá, la dejaron ahí antes de la salida. No fue tan introspectiva como esta, pero se siguen cometiendo los mismos errores. Donde quiera que el imperio sale preocupándose por salvar las vidas de sus ciudadanos, pero abandona a los compañeros, a los camaradas, a los aliados. Vimos lo que sucedió en Siria hace menos de un año, la salida de Siria, y lo que provocó el hecho con Turquía, con los turcos y los chiitas, de la salida de ellos. Ahora vemos a Afganistán en la misma situación. Yo creo que definitivamente la lección que tenemos es que Estados Unidos debe aprender de sus errores. Y esta salida todavía fue más grave que la de Siria, porque esta fue una salida de 2 semanas. Ya me voy tal día. Así no, compadre. Así no se vale. Debemos preocuparnos por la vida de los norteamericanos que estaban peleando ya, pero debemos tratar de garantizar los aliados. Si no, los aliados van a dejar de confiar en nosotros. Ok. ¿Cuál tú esperas, Rafael, que va a ser el desenlace en Afganistán a partir de ahora? ¿Tú tienes algún pronóstico de lo que podría pasar?
Aparentemente no hay duda de que los talibanes van a tomar el control político allá. Aparentemente este atentado fue de un grupo radical. O sea, no fue de algún desprendimiento de los talibanes. Se está hablando de que fue probablemente de la gente de ISIS o un sector de ISIS. Sabemos que un atentado de esa naturaleza no hay que ser un ejército grande y poderoso para cometerlo, porque lo que se requiere son dos suicidas que estén dispuestos a inmolarse y vayan y lo hagan. Yo no creo que esto vaya a definir qué va a pasar en Afganistán, pero sí cuál va a ser la actitud de los talibanes frente a ese grupo que pueden ser minoritarios en este momento y que le pueden a ellos echarle un poquito de jabón al sancocho y complicarle la imagen exterior de ellos, porque ellos quieren que la comunidad internacional los acepte. Y con actitudes y con hechos así, si ellos lo avalan, esa aceptación no es así. Okay. O sea que va a depender mucho de cómo ellos enfrenten esto, porque definitivamente el grupo minoritario, el grupo radical que hizo esto, va a tener que pagar por eso. Perfecto. De una forma u otra. Gracias, Rafael. Yo creo que esto ha servido simplemente para provocarnos a investigar. Felipe, tú me enviaste el documento sobre el Islam. ¿Por qué vía fue que me lo enviaste? Por WhatsApp. Ok, porque entonces lo voy a hacer llegar a los otros que están en el chat de WhatsApp. Yo lo recibí. ¿Tú lo recibiste, verdad, Rafael? Sí, yo lo recibí. Perfecto. Para que el próximo viernes entonces completemos todo lo que falta. Creo que necesitamos precisar los aspectos políticos y los aspectos religiosos. O sea, el musulmán y el islamismo y todo lo que eso implica. Una situación, antes de cerrar, Felipe, ¿tú crees que se justifica el terror de la gente huyendo de Afganistán? ¿Tú crees que se justifica huir o deberían esperar a ver lo que va a pasar? Bueno, es que es importante conocer el antecedente, ¿no? El gobierno del Talibán, el primer gobierno del Talibán, antes de los atentados a las Torres Gemelas, hace 20 años, fue un gobierno brutal. No hay otra denominación posible. Y obviamente las personas que recuerdan ese gobierno y que de alguna manera han colaborado con la ocupación, que quiero decirles que no es la ocupación norteamericana, es la ocupación de la coalición, que son alrededor de 9 países, entre ellos varios de la OTAN, etcétera, ¿no? Y obviamente esas personas saben que su vida está en peligro, obviamente. Y no son uno ni dos, son varios miles, que obviamente ante lo intempestivo de la salida de las fuerzas norteamericanas, que quiero decir una cosa con mucho cuidado, si bien fue una salida negociada, no fue una salida voluntaria. Es una salida obligado por las circunstancias. ¿Cuáles circunstancias, Felipe? Una situación de guerra insostenible en un país en el que apenas 4 o 5 ciudades eran mantenidas bajo el control y que apenas salía de la coalición, y apenas salías un poco fuera de esas ciudades tenías combates y muertes todos los días. Okay. Y una guerra insostenible desde el punto de vista económico. Recordemos que la guerra es sostenible mientras tienes armas, hombres y voluntad de lucha. Armas habían, hombres habían, pero no había voluntad de lucha. Y Biden lo dijo claramente. Nuestros soldados están muriendo, además en un territorio que no tiene ninguna riqueza, que ha sido un gran motivador para las intervenciones norteamericanas. No hay petróleo, hay un poco de litio sin procesar, de ahí no hay nada más.
montañas, desiertos y una sociedad con, con un gran ascendente religioso, que además rechazaba en alguna medida algunas prácticas abusivas. Cuando hablamos de abusivas no estamos hablando solo violatoria de los derechos humanos, siempre los actos de ocupación son abusivos en su propia esencia. Ayer o antier leí en un periódico norteamericano de algunas prácticas brutales también de algunos pilotos de drones norteamericanos que mataron muchos civiles y que debe ser terrible para una sociedad vivir a expensas de que te caiga un misil en la cabeza por usar un teléfono, por andar en una carretera en una motocicleta o un dron que impactó contra un autobús lleno de niños. O sea, hay siempre efectos colaterales de las acciones militares en los países ocupados que generan no solamente gran inconformidad, sino estimulan el rechazo y la incorporación a las filas insurgentes. Perfecto. Bueno, gracias Felipe, gracias Rafael y gracias a todos los que han estado siguiéndonos por Facebook. Hay muchas preguntas que no tenemos tiempo de responder ahora, pero les invitamos el próximo viernes para otro programa sobre el Islam. Esto ha sido Buen Vivir para ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Donker. Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes a todos los hermanos y hermanas que están conectados y que Dios los bendiga. Amén. Buenas tardes.